ahorita cuando saludaba y cuando hacía la introducción de este servicio, hablaba de este texto del Salmo 73, 28, que es nuestro tema, que dice: en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Así que nosotros estamos guardados, anclados en el Señor, sabiendo y teniendo certeza total de que no importa lo que suceda, no importa lo que pase, si nosotros estamos bien delante de la presencia del Señor, no tenemos por qué temer. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo lo creo y tengo convicción acerca de eso. Mire, pero vamos a ir a la palabra, porque yo quiero que veamos algunos datos que el Señor me hablaba mientras preparaba esto, ¿verdad? Y este no era el mensaje que yo tenía preparado como si hubiera predicado mañana, pero me pareció bien que habláramos un poquito de cómo es que nosotros tenemos que sentirnos en medio de una situación que surja de repente. Como hay gente que se levantó esta mañana y me dijo: yo me enteré que venía un fenómeno atmosférico por ahí hoy mismo. Yo no me enteré de eso ayer. La realidad es que después de María, ¿verdad? Nosotros, si es tormenta, si es una depresión tropical, como que, no, fíjate, eso está chilling, si ya yo sobreviví a María, pues como que esas cosas ¿verdad? No nos ponen realmente en mucha ansiedad. Sin embargo, ¿verdad? Cuando entonces llega la noticia y uno está tranquilo en Chile hasta que dicen es aviso, y entonces para ponerte más nervioso te dicen un aviso de tormenta, es que durante las próximas 36 horas es inminente el impacto de un fenómeno atmosférico que tendrá vientos de tanto, vientos de tanto, vientos de tanto, y de momento ahí es que la gente dice: ¿cómo? Pues mira, mire. Y entonces rápido llega la llamada telefónica. Yo no sé ustedes, pero nosotros tenemos un chat familiar que automáticamente, Brenda no está aquí, Brenda está dando clases, pero automáticamente surge un fenómeno atmosférico, sale de África, Brenda se encarga del monitoreo. Brenda se encarga del monitoreo y ahí en el chat familiar todo el mundo dice: Brenda, ¿qué es lo que hay? ¿Qué tenemos? Bueno, tanto, tanto, tanto. Yo quisiera que ustedes vieran a esa mujer dando el informe del tiempo. Mire, hermano, pero lo más importante es que nosotros tenemos que saber que pase lo que pase, aún viniendo un categoría 5, 6, 7, 8, nosotros en el Señor estamos seguros. En el Señor estamos seguros. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que en un evento como este, nosotros perdamos la vida, pero nosotros decimos como Pablo: no, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que nosotros no tenemos de qué preocuparnos, pero esa no es nuestra reacción natural. Yo quiero llevarlo a algunos textos bíblicos donde vemos cómo los mismos discípulos de Jesús sufrieron muchas veces estados de ansiedad, porque de repente les surgía algo, así como de repente a veces nos surge a nosotros un diagnóstico que no queremos, nos surge a nosotros un accidente, nos surge a nosotros una situación familiar, y nosotros tenemos que ver dónde nosotros estamos anclados. Vamos a Mateo 8, al Evangelio según San Mateo 8, versículo 23, y vamos a leer hasta el 27. Mateo 8, 23, y leemos hasta el 27. Leo para el beneficio de usted. Dice: luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente, se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Eso es. Gloria a Dios por este siervo del Dios Altísimo. Gracias. Gracias, mi nombre. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. 26. Hombres de poca fe, le contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas,
y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Mire, hermano, aquí vemos una situación donde de repente surge algo, de repente se nos atraviesa una dificultad en el camino, y lo primero que inunda nuestras vidas y lo primero que inunda nuestro corazón es el desespero y el temor a la muerte. Anota eso por ahí. Uno de los instrumentos que utiliza el enemigo para sacarnos a nosotros de paso es llevarnos a estados de desesperación. Y otra de las herramientas que tiene es ponernos en posiciones donde nosotros y nuestro corazón sienta que está en peligro inminente de muerte. Cuando nosotros estamos en esos estados, nuestras fortalezas, nuestros orgullos, nuestras diferentes cosas que presentamos delante de las personas se desboronan. Nos ponemos en estado de vulnerabilidad. Ya no sentimos que nos podemos comer los niños crudos, como dice un refrán por ahí, sino que nos damos cuenta que necesitamos la ayuda de alguien más. Ahora bien, es importante que nosotros veamos que mientras la tormenta se desató en ese momento, que asumo que eran movimientos bruscos de la embarcación, asumo que había gritería, asumo que había cosas moviéndose, me imagino que había, no sé qué, si habrían aparejos de pesca o lo que sea, pero debía haber cosas que sonaran ahí. Sin embargo, Jesús dormía. Y ellos fueron corriendo a despertar a Jesús. Y no voy a entrar a ver la reacción de Jesús todavía, porque quiero, ¿verdad?, que podamos verla más adelante junto con los otros textos que les voy a traer. Ahora, fíjense bien, yo escuché, ¿verdad?, en algún momento dado, que nosotros, mientras estamos en una situación de desespero, mientras estamos en una situación que no está en nuestro control, en una situación que sabemos que el único que puede tener control es Jesús, que todo lo puede, nosotros nos desesperamos. Si es algo que no está en mis manos, ¿por qué me desespero? Porque yo tendría, lo lógico sería que yo me desespere por hacer algo en lo que yo he sido negligente, por hacer algo en lo que yo estoy atravesando por una situación porque no hice algo o hice algo incorrecto. Sin embargo, esta situación es una situación en la que nosotros no tenemos control. Ellos no tenían control. ¿Qué control podemos tener nosotros, por más expertos que seamos en meteorología, de desviar ni siquiera un grado la tormenta que viene? No podemos hacer nada con eso. No podemos decirle, no, un poquito más para arriba, un poquito más para abajo, vete por abajo, vete por arriba. No podemos hacer eso. La tormenta no se formó por una negligencia nuestra. No se formó por un error de criterio nuestro. Se formó porque son eventos naturales que desde el principio, desde que este universo tomó forma, de esa área salen tormentas y cruzan por este camino. Y nosotros que disfrutamos de playa, nadie se queja por las playas, nadie se queja por las palmeras. De hecho, yo veo unos aquí cuyo tonalidad rojiza está exacerbada. Veo algunos más colorados de la cuesta. Mira aquel también. Nadie se queja de eso. Nadie se queja de las palmeras. Nadie se queja de las olas, del surfing, del camping. Nadie se queja de eso. Todas esas cosas son producto del lugar donde nosotros vivimos. Vivimos en el trópico. Y esos elementos atmosféricos cruzan por el trópico para seguir su camino. No hay nada que podamos hacer con eso que no sea confiarnos en el Señor. Que no sea confiarnos en el Señor. Ahora bien, mire lo que sucede en este momento. Eso era cosa que ellos, aún siendo expertos, no podían trabajar con esa tormenta.
sabían que la única solución era confiarse en Jesús. Sin embargo, en cosas en las que nosotros nos toca trabajar, entonces Jesús está despierto y nosotros dormimos. En ser responsable con mis cosas, en ser responsable con la vida que yo llevo para dar buen testimonio de Jesucristo, el hacer las cosas con el tiempo que corresponde, el hacer las cosas de la forma excelente que corresponde, el hacer las cosas para poder dar testimonio a los demás de que Jesucristo vive, que ese que es nuestro Señor ha cambiado nuestra manera de vivir. En eso no nos desesperamos, en eso dormimos. Sin embargo, Jesús está despierto mirando. Pensemos en eso. No digo piensen en eso, yo tengo que pensar en eso también. Habrá cosas en las cuales yo esté dormido, en las cuales yo esté descansando y Jesús esté despierto mirándome a ver cuándo yo voy a activar mi voluntad para poder trabajar con esas cosas. Tenemos que examinarnos en cuanto a eso. Tenemos que examinarnos en cuanto a eso. A veces despertamos a Jesús para cosas que simplemente con Él levantar su rostro y hablar y decir la palabra, las cosas se resuelven. Todo se tranquiliza. Todo se tranquiliza. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros oramos, esperamos un milagro y cuando el milagro se da, decimos, oye, pero qué tremendo, ¿verdad? Yo me encanta cuando la gente pide la oración por sanidad divina. Oramos por sanidad divina y cuando yo pregunto, en vez de decirme Dios me sanó, me dice gloria a ese Padre Celestial, mira que es que ese tratamiento que me dieron fue lo mejor. Es que yo te voy a decir algo, el médico que yo tengo es lo mejor que hay en Puerto Rico. Le damos la gloria a cualquiera, menos al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos sana. Pues déselo fuerte, si se lo va a dar, déselo bien. Mire, hermano, la semana pasada nosotros tuvimos así, de que nos diera una tormenta. Si yo no me equivoco, eso fue sábado, ¿verdad? ¿Cuándo fue? Fue martes. El miércoles teníamos aquí oración. Yo dije, con este milagro que Dios ha hecho, que vuelve otra vez y se desvía esa tormenta, como vinimos preparados para acostarnos, para codillarnos, para tirarnos a ellos, dije, nos vamos a tener que tirar en la carretera porque no va a haber espacio en la carpa. Pues había espacio de más. Había espacio de más. Porque oramos por algo, levantamos a Jesús para algo, Jesús hace lo que tiene que hacer, entonces decimos, oye, pero ¿y quién será este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Ese milagro, eso sería Jesús. Piénselo. Yo no creo que Dios me diera esta palabra para yo hablar al viento o decir algo que no es correcto. Yo me he visto en esa situación. He orado. He tenido una victoria. Cuando la gente me pregunta, ¿qué pasó? Me fue espectacular. En vez de decir, Dios me dio la gracia y lo hice bien. Me fue espectacular. Como si yo tuviera algún logro. Si no fuera Dios quien nos da la conciencia, quien nos da la inteligencia, quien nos da la energía, quien nos da lo que nosotros necesitemos para poder vencer las batallas. Pero tenemos que aprender a darle la gloria al Señor, hermano, porque se nos olvida. Vamos a un poquito más adelante, ahí mismo en Mateo 14, 22 al 32. Mateo 14, para los que anotan, 22 al 32. Si estás viéndonos a través de Facebook Live, todavía tienes tiempo de compartir esto. Anota por ahí, Mateo 14, 22 al 32, para que tengas registro de lo que estamos hablando en esta noche. Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca
y se le adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero, al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Mira, hermano, durante las tormentas de la vida hay dos herramientas adicionales que usa el enemigo para sacarnos de paso y para robarnos la bendición que nosotros tenemos en Cristo Jesús. La primera de ellas es la distracción. La distracción. Jesús se nos aparece. Vemos a Jesús de una manera sobrenatural y en vez de pensar que nuestro amado se ha acercado, entonces decimos: ahí viene un fantasma. Mire, hermano, si usted le dice al Señor: tócame, abrázame, cuando el Señor lo toque, lo abrace, no salga cogiendo. Cuando usted pide una experiencia a Dios sobrenatural, sepa que va a haber algo sobrenatural. Si sucede algo sobrenatural, no se lo achaque al enemigo, no se lo achaque al fantasma. Dios responde. Dios responde. Nosotros tenemos que estar apercibidos de que si queremos intimidad con el Señor, si queremos madurez, si queremos crecimiento, la comunicación que va a haber con Jesús de parte de nosotros y de parte de Él a nosotros va a ser una comunicación más íntima, más cercana. Probablemente formas de comunicarse contigo y conmigo que nunca la habíamos experimentado de parte de Jesús, las vamos a experimentar. Porque nosotros decimos, ¿verdad? Siempre oramos por la palabra: Señor, tú me dices que si yo llamo, tú me vas a responder, que si yo toco, tú vas a abrir. Hermano, pídale a Jesús que se aparezca ahí al lado suyo. Si el Espíritu Santo es Dios y es Jesús. Ahora, yo estoy seguro que si usted hace esa petición y de momento ve que su cuarto completo se ilumina, o como pasó en Pentecostés, bajan llamas de fuego, yo no quisiera ver a ninguno arrastrándose por el piso para alcanzar el celular para llamar al 911. Pidámosle al Señor esperando una respuesta. Pidámosle al Señor esperando que Él se aparezca. Pidámosle al Señor esperando que en medio del zarandeo de las olas, que en medio de las distracciones que la vida nos pone, Él pueda manifestarse y nosotros podamos verle. Tenemos que pedir con fe. Por eso es que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque Dios conoce mi corazón y mi pensamiento.
Y yo puedo decir algo con mi boca, pero no tener convicción de eso en mi corazón. Y eso no funciona. No funciona, no hay forma de que eso funcione. Hermano, los milagros se dan cuando alguien cree. Nosotros hemos tenido milagros, sanidades y portentos aquí. Hermano Luis fue sanado en esta carpa hace años. ¿Cuántos años hace de eso, hermano Luis? 2015, 6 años. Estábamos mirando para allá, ¿verdad? Mirando para allá. La semana pasada yo fui sanado. Aquí, de mi pierna, de mis rodillas. Juancho fue sanado de su brazo. Judith Córdoba fue sanada en esta carpa. No por la carpa, fue sanada por el Espíritu Santo de Dios, manifiesto en cristianos con fe que oran, que imponen las manos, que unen con aceite y que creen en que Dios es un Dios sanador. No esperemos menos si estamos pidiendo al que es Rey de todo el universo. No esperemos poco si a donde estamos recurriendo es al que todo lo puede. No hay nada imposible para Dios. La palabra lo dice. Otra cosa que nos distrae es el temor. Nosotros no podemos permitirnos que las tormentas nos derroten sin ni siquiera llegar. Hermano, hay gente que hoy ya está temblando en su casa, hermano. Y si usted me dice, pero si son gente que está en un sitio de inundable, pues seguro, hay que tener unas precauciones, hay que, ¿verdad?, tener un temor, no el temor reverente que tenemos a Dios, pero esa precaución de nosotros hacer las cosas como nos toca. Pero hay gente que están seguros que sus casas son bunkers, son castillos, fortalezas, pero están muertos de miedo hoy. Nosotros necesitamos tener nuestra confianza puesta en el Señor. Nosotros necesitamos saber que cuando nosotros clamamos, o en el medio de la madrugada, donde la noche es lo más oscuro que hay, la tormenta es lo más ventoso que hay, que Jesús se puede aparecer porque Él está loco por juntarse con nosotros. Jesús ama a su iglesia y Jesús ama a cada uno de sus hijos y desea estar con nosotros. Mire, hermano, nosotros tenemos que aprender a tomar ánimo. Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo. Jesús no trabajó con los vientos. Miren qué fácil era decirle a los vientos de lejos, cálmense. Y los vientos se calmaban. A Él no le interesó calmar los vientos en ese momento. Porque no le interesan las cosas que están en la periferia. A Él le interesa tú. Que tú aprendas a lidiar en medio de la tormenta. A Él no le interesa quitarnos la oportunidad de ser gente más madura y más íntima del Señor. Él pudo haber detenido los vientos desde que salió de la orilla. Pero Él permitió que eso se zarandeara ahí. Cuando vio la reacción de ellos, a ellos les dijo, cálmense, no a la tormenta. Porque si Él le dice, cálmense a la tormenta, nos quita la oportunidad de algunos arriesgados de nosotros que podamos decirle, déjame caminar para donde ti. Y Él quiere que nosotros caminemos hacia Él. Él quiere que nosotros caminemos hacia Él. Hermano, a veces los diagnósticos llegan para acercarnos a Él. El desierto llega para acercarnos a Él. El tiempo malo llega para acercarnos a Él. Él quiere que miremos hacia donde Él está y que no digamos es un fantasma. Que digamos, te veo, déjame caminar hacia ti. Pero eso de nada valdría si no hay viento, si no hay tormenta, si no hay un tiempo difícil. Nosotros podemos tomar los tiempos difíciles de dos maneras. Considerar lo que son tiempos para matarnos. Como decía el pueblo en el desierto, no había suficientes ataúdes allá en Egipto que nos trae al desierto a matarnos aquí.
Esa era la visión de ellos. Aquí vamos a morir. Mientras la visión de algunos, la visión de un remanente fiel era decir, ahora es que vamos a ver al Dios de la salvación. Ahora es que nosotros vamos a ver el milagro. Ahora es que vamos a ver la sanidad. ¿Cómo va a haber sanidad si no hay enfermedad? ¿Cómo va a haber provisión si no hay un tiempo de escasez? Es necesario pasar por ahí. Es necesario atravesar por el agua amarga para poder disfrutar del agua dulce. Nosotros necesitamos entender eso. Nosotros tenemos que tomar ánimo. Nosotros tenemos que ser valientes. Nosotros tenemos que ser cuidadosos de que nuestra relación con Dios no sea una en la que perdemos de vista quién es Él. Es algo increíble porque nosotros estamos viendo un caso donde había 12 individuos que habían estado compartiendo con un hombre que hacía milagros y portentos y que ellos lo vieron. Fueron testigos de eso. Eran gente que estaba acostumbrada a navegar de noche. Fue en su entorno, no fue en un lugar extraño, fue en el entorno donde ellos se manejaban. Entonces, en vez de ocurrírsele, ahí viene el maestro. Mira que él se le ocurren cosas. Ellos ni pensaron en el maestro, dijeron, es un fantasma. Si esos fueron ellos, ¿cómo tendremos que estar nosotros atentos y apercibidos? Ellos que lo vieron ahí, que comieron con él, que lo vieron hacer cosas, que lo vieron decir levántate, que lo vieron abrazar a un leproso y que el leproso se sanara, que lo vieron, era un endemoniado, que lo vieron levantar a muertos y a muertas. Estamos nosotros viendo fantasmas. A la primera provocación, a la primera situación que algo se nos pone difícil, pensamos que los fantasmas nos vienen a llevar. Pensemos en Jesús. Pensemos en Jesús. Cuando algo falte, pensemos en Jesús. Cuando algo nos fue quitado, pensemos en Jesús. Cuando nos exijan algo que pensamos que no podemos dar, pensemos en Jesús. No pensemos en fantasmas, ni en Chucky, ni en... Pensemos en Jesús. Tenemos que ser valientes, tenemos que tomar ánimo. Así como Él los animó y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Asimismo nos dice Jesús hoy. Viene una tormenta. Y unos dirán, ahí viene nuestra muerte. Y nosotros vamos a salir de aquí diciéndole, calma, es Él. Es Él. No tendremos miedo. Haremos lo que nos toca hacer. Y ya dije y he dicho por los chats y he repetido que si alguien necesita que vayamos a ayudarle, aquí hay un equipo de gente que podemos ir a ayudarle a hacer lo que usted necesita. Porque vamos a hacer lo que a nosotros nos toca como seres humanos. El resto, chocolate, pan y galleta. Chocolate, pan. Ajá. Hay alguien en los cajos que quiere chocolate, pan y galletas. Mire, hermano, sorullitos, son buenos. Mire, no podemos nosotros tener miedo. Nosotros no nos podemos dar el lujo de intimidarnos. Ahora, tampoco nos podemos dar el lujo de distraernos. Nosotros tenemos que aprender a dar pasos de fe. Nosotros tendemos que aprender. Mire, le dijo Pedro, Señor, si eres tú. Respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro obedeció, se bajó de la barca y arrancó para allá. Pero
A veces nosotros somos bravos de primera intención. Mira, hay que hacer esto, vamos allá. Vamos allá, ¿qué hay que hacer? Pero de momento se nos presenta algo en el camino y decimos, no, pastor, yo eso no puedo, yo no sé hablar. Mire, hermano, yo no he visto una excusa más boba y más utilizada en la Biblia y hoy en día en las iglesias para no hacer la obra del Señor. Yo no me explico, yo no sé de dónde viene eso, si eso es ancestral de Adán y Eva, porque Eva hablaba lo más bien, hablaba hasta con las culebras, y Adán hablaba lo más bien, yo no. Pero tú vas a buscar la Biblia y cada vez que Dios se le acercaba algo, es que yo no sé hablar. Y si yo le digo a uno de ustedes, venga acá, termine esa predicación, pues hay palabras en su... Muchacho, yo no sé hablar, pastor. Puede caer muerto ahí. O decir, no eres tú, es un fantasma. Gabriel, no te rías, te voy a poner a predicar. Hermano, nosotros necesitamos de verdad saber que en Cristo hay autoridad. Cuando Él nos llama, Él nos respalda. Esa que dijo, sí señor, ahí. Le tiré un clase de trampo estos días. Llegó por ahí su Heila a las 6 de la mañana un miércoles a dar apoyo a los pastores. Ella dijo, yo voy allí porque voy a dar apoyo a los pastores. Estamos orando todos los miércoles de 6 a 7. Y cuando entró por ahí le dije, esta es la oración que te toca. Me dijo, es un fantasma. No me dijo eso. Me dijo, espérate. Ujei, esa es la oración que tú vas a hacer. Esa es la oración que tú vas a hacer. Está bien, yo voy. ¿Ah? Muchachos, habían hasta... Déjame ver cómo digo. Alto mando municipal, alto mando de la confraternidad del pastores, alto mando. Y le tocó a la Suja. Y yo sé que la Suja habla bien y rapidito. Y ella dijo, sí voy. Y lo hizo espectacular. Porque ella sabía que era exactamente, ella sabía para quién lo hacía y quién la respaldaba. Amén, santo. Ella sabía para quién ella lo estaba haciendo y quién la llamaba. Y con temor tal vez, con algo de nerviosismo tal vez, pero una vez inició, Dios de manera especial la usó con poder y la usó con autoridad. Ella no se distrajo. ¿Por qué? Porque cuando llega la distracción, nosotros perdemos nuestro enfoque. Pedro ya estaba caminando hacia Jesús. Pedro ya había comenzado una operación, ya había comenzado una obra, ya había comenzado un ejercicio de fe. Sin embargo, se le ocurrió mirar los vientos. Los vientos habían cesado cuando Pedro se bajó de la barca. ¿Qué sería? Que hizo como decía mi abuelo, un rescalmón y no había viento. No. Yo estoy seguro que cuando él se bajó de la barca había viento. Estoy seguro que cuando él se bajó de la barca y caminó, el agua estaba revuelta. Lo que pasa es que él estaba mirando a Jesús. A veces nosotros estamos mirando a Jesús, comenzamos algo, comenzamos un acto de fe, comenzamos una operación de edificación de nuestras vidas, mirando a Jesús, y de momento algo nos susurra al oído. Llámele viento, llámele amistades, llámele lo que sea. Y en ese segundo que miramos para el lado, perdemos nuestro enfoque. Yo no sé si a ustedes le ha pasado, a mí jamás me ha pasado. Bueno, sí me ha pasado, perdóname, Señor. Usted sabe ese segundo que usted mira el celular. Usted no se ha dado cuenta lo rápido que un carro sale de su carril
con un segundo que usted mire hacia el lado. Uno dice, este carro, este fotingo no corre. Si usted quiere saber si corre o no, no mire la carretera 5 segundos. A ver si corre para la orilla, corre para el otro carro, corre para el monte, pero mire, se va a dar cuenta lo rápido que es. Así mismo nosotros perdemos el enfoque. Un segundo, una llamada telefónica que nos entre que no debemos tomar. Una persona que nos diga algo que no debemos escuchar. Cualquier cosa, por pequeña sea que se nos ocurra que no debemos hacer, es suficiente para perder el enfoque en Jesús e irnos al fondo del mar. Hermanos, se lo garantizo porque yo lo he vivido. Escuchar una voz, escuchar algo que yo no debía escuchar y que tuve la oportunidad de no escucharlo, porque si hay algo por ahí pasando por un altoparlante, pues, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo una situación terrible, que yo escucho algo por allá y algo se lo chupa acá y yo salgo diciendo eso. Yo tengo unos cuentos que jamás los voy a hacer por aquí, pero unos cuentos terribles. Si Sairi no hubiera estado, yo a lo mejor yo lo hacía, pero no. Pero me han pasado cosas terribles, hermano, que he oído cosas por allá y de momento las estoy cantando. De momento las estoy ahí, ay, casi lo digo, pero no lo voy a decir. Mira, Pedro tomó un paso de fe cuando le dijo a Jesús que lo llamara. Jesús tomó un paso de fe cuando el Padre le reveló que sus discípulos estaban en una tormenta. Entonces tuvo que dejar de orar, que estaba orando allá solito, y procesar. Mire, ¿sabe qué él lo hacía en ese momento? Procesando la pérdida de Juan, de su primo. Cuando él se fue a orar, él se había enterado que a Juan lo habían matado. Y hay veces que nosotros, si somos gente que de verdad le sirve al Señor, a veces tenemos que dejar nuestros propios problemas para ya atender los de otros. A veces tenemos que decirle al Señor, Señor, con esto brega tú, porque yo tengo que ir a predicar hoy. Señor, con esto brega tú, porque yo tengo una asignación que hacer hoy. Y yo necesito que tú me respaldes. Y yo le aseguro que Dios le va a respaldar. Yo le aseguro que Dios le va a dar la victoria. Termino con unos textos bíblicos que nos hablan de cómo es que funciona Jesús, cómo es que funciona Dios como refugio nuestro. Unos textos bíblicos que algunos son de salmos, algunos son de profetas, pero así como el que Sairi leyó hoy, ¿verdad? Que es el texto tema de este año. Miren lo que dice el Salmo 9:9. Escuche bien. El Señor es refugio de los oprimidos. Es su baluarte en momentos de angustia. El Señor es el refugio de los oprimidos. Hermano, en medio de la opresión, en medio de la dificultad, en medio de la angustia, en medio de la prueba, el Señor es nuestro refugio. Llámese como se llame, llámese enfermedad, llámese situación económica, llámese situación matrimonial, llámese situación paternofilial, maternofilial, llámese situación la que sea. El Señor es nuestro refugio. ¿Que viene la tormenta? El Señor es baluarte en momentos de angustia. El Salmo 62:7 dice: Dios es mi salvación y mi gloria, es la roca que me fortalece. Escuche bien, mi refugio está en Dios. Mi refugio está en Dios. Yo hago la parte que me toca. Viene la tormenta, se supone que nadie que haya militado en esta iglesia de los últimos 2 años para acá pueda estar sin provisión en su casa, porque Dios estuvo casi un año dándonos instrucciones específicas.
Es más, que hubo un momento donde fuimos y compramos como 6 cisternas a la vez, como 6 motores. Nos toca, hermano, descanse en el Señor, descanse en el Señor. Si la tormenta llegó por algo que no provocaste, descansa en el Señor, descansa en el Señor. El Dios de nuestra provisión levanta una fuente donde sea. Dios abre un pozo para nosotros donde sea. No importa si es piedra sólida, si es arena, si es barro, si es agua. Él hace provisión para nosotros. Si el agua está amarga, Él la endulza. Termino con Nahum 1:7. Dice así: bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Dios, en esta noche, nos está hablando de confianza. Nos está hablando de que podamos realmente confiarnos en Él. Nos está hablando de que no nos distraigamos, hermano. Sí. Nos está hablando de que nosotros no tengamos temor. Nos está exhortando a nosotros operar nuestras vidas cristianas en fe. Operar nuestras vidas cristianas sabiendo que todo obra para bien para los que aman al Señor. Sabiendo que no hay ninguna cosa en el universo que sea más grande y más fuerte que nuestro Dios.